Saludos. Hoy nos sumergimos profundamente en la crisis financiera que se ha apoderado de esta vibrante nación a lo largo de su tumultuosa historia. No simplemente una discusión sobre estadísticas e indicadores económicos, exploraremos el lado emocional y humano de esta crisis, iluminando el sufrimiento, la resiliencia y la esperanza del pueblo cubano que lo ha vivido todo. Preparemos el escenario profundizando en el pasado, rastreando los orígenes de la crisis financiera de Cuba desde el principio. La historia de la crisis tiene sus raíces en la Revolución Cubana de 1959, cuando los guerrilleros de Fidel Castro derrocaron al gobierno de Fulgencio Batista, respaldado por Estados Unidos. Este acontecimiento convirtió a Cuba en un estado comunista y tensó las relaciones con Estados Unidos. Para tomar represalias contra el nuevo régimen, Estados Unidos impuso un embargo a todo comercio con Cuba, una acción punitiva que sigue vigente hasta el día de hoy. El embargo, también conocido como el bloqueo en Cuba, ha sido un factor importante que ha contribuido a la situación económica de la nación. Las disposiciones del bloqueo dirigidas específicamente al acceso de Cuba a los dólares estadounidenses han hecho que al país le resulte cada vez más difícil realizar transacciones internacionales. La década de 1990 trajo una nueva ola de dificultades para la nación insular, exacerbada por la caída de la Unión Soviética. Antes de su disolución, la Unión Soviética había sido el principal aliado comercial de Cuba. La abrupta pérdida de este socio económico vital creó un vacío económico preocupante, lo que resultó en una grave escasez de alimentos, medicinas y otros artículos esenciales. Ante estos desafíos, el gobierno cubano introdujo una serie de reformas orientadas al mercado en los años 90, conocidas colectivamente como Período Especial. Estas políticas, que incluían la legalización del dólar estadounidense como segunda moneda oficial, oportunidades de empleo en el sector privado e incentivos a la inversión extranjera, inicialmente tenían como objetivo mitigar los efectos del colapso soviético. Sin embargo, el período especial marcó el comienzo de una crisis más profunda y persistente. La economía cubana siguió tambaleándose en la primera década del siglo XXI. Una combinación de factores, incluida una crisis económica mundial y las ineficiencias de la economía de planificación centralizada, contribuyeron a una pobreza generalizada y a una brecha de riqueza cada vez mayor. Este periodo vio un aumento significativo de los dobles tratos ilegales dentro de la economía cubana, con personas que se esforzaban por llegar a fin de mes fuera de la regulación del Estado. Con el surgimiento de Venezuela como nuevo benefactor económico a mediados de la década de 2000, Cuba pareció tener un respiro de sus prolongados problemas financieros. Como parte de una alianza, Venezuela proporcionó a Cuba grandes cantidades de petróleo a precios altamente subsidiados e invirtió en diversos sectores de la economía cubana. Este acuerdo, sin embargo, se convirtió en un arma de doble filo, ya que hizo que Cuba dependiera demasiado de la suerte de su vecino sudamericano. Los vientos de cambio comenzaron a soplar en el Caribe en la década de 2010. El enfermo Fidel Castro pasó el testigo a su hermano Raúl, quien, a su vez, inició un proceso gradual de liberalización y reforma económica. La propiedad privada, el trabajo por cuenta propia y la creación de cooperativas no agrícolas fueron algunas de las medidas que permitieron respirar a la economía cubana después de años de control estatal. En medio de todos estos cambios, en diciembre de 2014 apareció en el horizonte un rayo de esperanza. Tras negociaciones secretas que duraron un año, el presidente cubano Raúl Castro y el presidente estadounidense Barack Obama anunciaron un avance histórico. Las dos naciones distanciadas durante mucho tiempo reanudarían relaciones diplomáticas, relajándose una serie de restricciones comerciales, de viajes y económicas. La emoción y el optimismo generados por el deshielo cubano, sin embargo, comenzaron a decaer ante las crudas realidades. Primero, la administración Trump revirtió muchas de las políticas de la era Obama, volviendo a imponer estrictas restricciones financieras y de viaje. En segundo lugar, Venezuela, antiguo aliado de Cuba, se sumergió en su propia agitación económica y política, reduciendo su capacidad para ayudar a la nación insular. Estos acontecimientos, sumados a la pandemia de 2019, han colocado a la economía cubana en su situación más grave hasta el momento. La pandemia ha impactado significativamente el turismo de Cuba, una principal fuente de ingresos, cerrándolo efectivamente debido a restricciones de viaje y aprensiones de los visitantes. Además, la crisis sanitaria descubrió las ineficiencias generalizadas del sistema sanitario centrado en el Estado. A pesar de todos estos desafíos, el pueblo cubano se ha negado a encontrar consuelo en el fatalismo o resignarse al destino. Con una tasa de alfabetización entre las más altas del mundo, los cubanos comprenden y exigen su derecho a un futuro económico mejor. Los empresarios cubanos, tanto en casa como en la diáspora, continúan innovando y creando, a menudo en las circunstancias más implacables. En los últimos años, Internet se ha convertido en una de las herramientas más vitales para la población cubana. Las redes sociales, especialmente, han facilitado las conversaciones, campañas y colaboraciones que están impulsando un cambio en el panorama socioeconómico cubano. Han surgido redes académicas y sociales dentro y fuera de Cuba, que comparten información, fomentan el diálogo y fomentan asociaciones para influir en cambios positivos. Si bien el camino por recorrer aún puede estar plagado de incertidumbres, la esperanza continúa flotando sobre esta nación resiliente.
El pueblo cubano ha demostrado, una y otra vez, su capacidad para sobrevivir frente a la adversidad, para construir juntos un futuro mucho más brillante que su pasado. En este sentido, el objetivo de nuestro vídeo no es simplemente deprimirlos con los detalles de la crisis económica de Cuba. Más bien, es arrojar luz sobre un país que, a pesar de obstáculos insuperables, ha logrado preservar su identidad, su cultura y su espíritu orgulloso. Entonces, mientras viajamos en esta exploración de la historia financiera de Cuba, recordemos a las personas que la han vivido, que luchan cada día para mejorar su suerte, y hacerse cargo del destino de su país. Son sus historias, su resiliencia y sus aspiraciones las que hacen de esto no solo una crónica de una crisis sino un testimonio del espíritu humano. Volvamos a la pandemia de 2019, y el actual embargo comercial estadounidense han empujado a Cuba a su peor crisis económica desde los años 90, situación que muchos lugareños han denominado el periodo especial 2. Esta vez, los desafíos se ven agravados por las mayores expectativas de una población más conectada con la era digital y las tendencias globales. Con una economía que ya estaba pasando apuros, la pandemia sumió a la economía cubana en picado. A pesar de tener relativamente éxito en contener la propagación del virus, el país vio cómo su economía dependiente del turismo se veía afectada enormemente debido a la caída de los viajes globales. Sin embargo, en medio de las dificultades y adversidades, Cuba está siendo testigo de una ola de cambios, una nueva y floreciente ola de emprendimiento impulsada por su juventud. La nueva generación de cubanos, a menudo denominada los millennials cubanos, promete un futuro mejor. Son expertos en tecnología, están conectados globalmente y tienen un amor y un orgullo profundamente arraigados por su país. Las recientes reformas, aunque encontraron cierto escepticismo y resistencia por parte de las generaciones mayores, han sido ampliamente adoptadas por los millennials cubanos. Estas reformas, encabezadas por el presidente Miguel Díaz-Canel, han incluido la expansión del sector privado y la facilitación de la inversión extranjera, una clara desviación de la antigua planificación estatal centralizada. Los sectores del entretenimiento y la tecnología, entre otros, están comenzando a redefinir el panorama socioeconómico de Cuba. Las empresas emergentes locales, aunque obstaculizadas por la escasez de recursos y la infraestructura obsoleta, están creando soluciones que reflejan las tendencias internacionales sin dejar de ser exclusivamente cubanas. Quizás lo más importante es que la nueva generación de cubanos está amplificando sus voces y abogando por el cambio. Desde grupos de discusión hasta activismo en las redes sociales, buscan la rendición de cuentas de su gobierno, impulsan políticas más inclusivas y afirman sus derechos a participar en el progreso de la nación. El futuro económico de Cuba sigue siendo incierto, y la continuación del embargo estadounidense, y los impactos persistentes de la pandemia plantean desafíos importantes. Aún así, con la resiliencia y tenacidad que ha llegado a definirlos, el pueblo cubano continúa enfrentando sus pruebas de frente, buscando y dando forma a oportunidades frente a la adversidad. Es crucial recordar que en el centro de todo colapso estadístico, político y financiero está el pueblo cubano. Pioneros, poetas y empresarios, han vivido una vida de increíble determinación en medio de importantes desafíos, su vibrante espíritu de innovación y creatividad sin disminuir por las duras realidades. Entonces, si bien la crisis cubana sigue siendo una narrativa común, debemos recordar el poder del lenguaje y el control que nos brinda. Elijamos verlo no solo como una nación en crisis sino como una nación de resiliencia, un pueblo que está superando una crisis con innovación, creatividad y, lo más importante, unidad. Al concluir este viaje por el panorama financiero de Cuba, recordemos que el camino hacia la recuperación económica no está aislado sino en colaboración. Extendamos nuestras manos en solidaridad, trabajando por un futuro en el que todas las naciones, incluida Cuba, tengan la oportunidad de prosperar y crecer. Únase a nosotros mientras duplicamos nuestro compromiso de compartir historias que cautiven los corazones, iluminen las mentes y fomenten los círculos de compasión que, al final, ayudarán a dar forma a un mundo más compasivo. La historia de la crisis financiera de Cuba está lejos de terminar. Asegurémonos de que una historia recuerde no por su devastación, sino por su fuerza, resiliencia y triunfo final. Así que quédense con nosotros mientras continuamos brindándoles lo último sobre Cuba, y otras narrativas convincentes de todo el mundo, historias que nos informan, inspiran y, en última instancia, nos unen como una familia humana, destinada a compartir un planeta, unida por nuestra dignidad inherente y vulnerabilidades compartidas. Juntos, usemos nuestra agencia colectiva para desmantelar los muros de indiferencia, apatía e ignorancia que se interponen en el camino de un mundo donde la antorcha de la esperanza pasa de uno a otro, iluminando el camino hacia un futuro mejor compartido, un futuro inclusivo, sostenible y floreciente para todos. Y con eso te invitamos a continuar este viaje con nosotros, a ampliar tus horizontes, aprender, empatizar y, sobre todo, unirte en el puro poder del potencial y la posibilidad humanos. La historia de Cuba, como ninguna otra, nos enseña que en unidad y resiliencia podemos superar cualquier obstáculo, por formidable que parezca. Acércate cada día con la fuerza inquebrantable del pueblo cubano, deja que su resiliencia sea tu faro. Difunda sus historias por todas partes, encarne los principios de unidad, empatía y esperanza, y preste su energía a la causa de crear un mundo donde el poder del potencial compartido de la humanidad eclipse cualquier crisis que pueda amenazar nuestro camino a seguir.